Hay 37 personas conectadas. Ya hemos dejado unos 5 minutillos de rigor. Yo creo que podemos empezar. A ver si hay suerte y hay más de 30 cuando termine conectados, cuando termine el seminario. Seguro que sí. Seguro que sí. Vale, pues cuando queráis. Vale, pues empezamos entonces. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para los que no me conocéis, mi nombre es Adriana Méndez, soy la secretaria del Colegio de Veterinarios de Lugo y, como siempre, agradeceros que hayáis hecho un esfuerzo y hayáis hecho un hueco en esta vida que llevamos de vorágine y dedicar esta hora y media en profundizar en el apasionante mundo de la cardiología. Muchos de vosotros ya conocéis al ponente, Javier Caruncho. Por tanto, ya sabéis que es un gran profesional, que le apasiona lo que hace y eso se nota, y que tiene una gran capacidad y voluntad de transmitir y compartir sus conocimientos a los compañeros. Tenemos mucha suerte de que hoy nos dedique un rato de su ocupadísima agenda, así que estoy segura que sobre todo disfrutaremos de un buen rato aprendiendo de un gran comunicador. Sin más dilación, ya empezamos. No sé de quién estabas hablando, la verdad. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y antes de nada, pues como siempre, muchas gracias al Colegio de Lugo por invitarme y es un placer, vamos, volver a casa, que es Lugo y que es ese colegio, pues para estar compartiendo así un rato con todos vosotros, ¿vale? Yo fundamentalmente trabajo en vuestras clínicas, es decir, yo hago, veo los casos con vosotros, ¿no? Es decir, trabajo haciendo pues ecografía y cardiología ambulante, ¿no? Entonces yo creo que lo bueno a lo mejor de este curso, este seminario, es un poco que yo estoy, bueno, ahí con vosotros viendo el caso y creo que puedo más o menos entender cuáles son a lo mejor vuestras preocupaciones, a lo mejor las cosas, las dudas que os surgen, ¿no? Donde os sentís a lo mejor más inseguros y un poco planteado este seminario un poco pensando en eso, ¿no? Pensando en ser fundamentalmente práctico, ¿vale? Y daros pues a lo mejor claves o mi opinión, porque yo soy una persona pues normal y corriente que como cualquier veterinario, pues también tiene sus opiniones, ¿no? Basadas pues en su experiencia y en lo que lee. Y bueno, vamos a ver si aclaramos así algunas dudas así que os puedan surgir, ¿no? Y lo he dividido en dos partes. Y la primera parte vamos a hablar un poco de lo que es Y esto, por cierto, se me ha bloqueado. Ya no soy capaz de mover la pantalla. Esperar que vamos a compartir otra vez, porque si no... Vamos a ver. Ahora sí. ¿Me veis la presentación todos, no? Sí. Vale. Bueno, pues dividido esto en dos partes, ¿no? Y la primera parte un poco, pues las presentaciones típicas con las que soléis un poco enfrentaros en pacientes con patología cardíaca o patología respiratoria y dejando pues un poco el segundo día para hablar sobre todo de terapéutica, ¿vale? Y bueno, vamos a meternos también un poco así en alguna prueba diagnóstica. No os voy a hablar de ecocardio, tranquilos, que es algo que marea. Sí os voy a meter a lo mejor algunas tonterías de ecografía que yo creo que son muy útiles y que os pueden ser de mucha ayuda, pero no voy a profundizar en ecocardio ni mucho menos, ¿vale? Y quiero empezar por el tema de la tos, ¿vale? El paciente con tos, que es algo extremadamente frecuente que encontramos en la clínica veterinaria diaria, y fijaros que ya el consenso de la ADVIN, ¿no? Cuando sacó la guía un poco para el diagnóstico y clasificación y tratamiento de la enfermedad mitral, ya en el 2009, y ahora que hicieron pues una actualización reciente, ¿no? En el 2019, ya habla de que en los pacientes, ¿no? Donde solemos encontrar esta enfermedad, que son fundamentalmente perros de razas pequeñas y mayores, el hecho de tener un perro con un soplo
y al mismo tiempo con tos, esta es la incidencia tanto de enfermedad mitral como de enfermedad traqueobronquial, que es muy frecuente que coexistan las dos enfermedades, ¿no? Es decir, que no por tener un soplo la tos va a tener un origen cardíaco, y es algo bueno, que quizás choca un poco. A lo mejor yo tenía un viejo conocido, ¿no? que es Guillermo Couto, que siempre me decía, es más fácil que una misma enfermedad explique varios signos clínicos que al revés. Y yo siempre decía, excepto la enfermedad mitral y la tos, ¿no? que es fácil que coexistan varias enfermedades al mismo tiempo. Nada, recordar así muy rápido que la tos es un mecanismo defensivo, ¿no? Que tenemos todos los mamíferos este sistema mucociliar, ¿no? Que va empujando por cilio las secreciones hacia rostral hasta que contacta con los receptores de la tos, ¿vale? Para eliminar esas secreciones, esas suciedades, esos patógenos. Y fijaros que una cosa interesante es que esos receptores de la tos se concentran fundamentalmente en las vías respiratorias altas, ¿vale? Es bastante interesante y lo podéis ver ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus, ¿no? Que espero que todos estéis bien y que nadie haya pasado por él. Pero fijaros cómo las bronconeumonías, por ejemplo, en muchas ocasiones no ocasiona tos, ¿no? O si ocasiona tos, una tos muchas veces inefectiva. Y lo estamos viendo con los pacientes, ¿no? Con COVID, donde la neumonía pues, es posterior a la tos, ¿no? Y el paciente pues incluso ya no tose, ¿no? Cuando se presenta en el hospital con una saturación muy baja y con distrés respiratorio. Causas múltiples, por supuesto, ¿no? Desde inflamatorias, infecciosas, como puede ser tos de las perreras en perros, rinotraqueitis en gatos, parasitarias, ¿vale? Que están, pues, yo creo que en auge, al menos en la zona donde trabajo yo. Enfermedades inflamatorias del tipo bronquitis crónica, que también puede dar lugar a acúmulo de secreciones, ¿no? Y después también causas mecánicas, ¿no? Y aquí es donde entran pues, lo que vienen a ser los colapsos, ¿no? Es decir, la traqueobroncomalacia, también la fibrosis pulmonar, ¿no? O compresiones que puedan producir a lo mejor, por ejemplo, tumores. Y una de las cosas interesantes es la compresión, ¿no? Lo que siempre, algo que hemos asumido los veterinarios desde hace mucho tiempo, extrapolado de la medicina humana, que la dilatación del atrio izquierdo causada por la enfermedad cardíaca puede producir compresión del bronquio principal izquierdo y eso da lugar a tos, ¿no? Y hablaremos también un pelín de esto en posteriores diapositivas, ¿vale? Lo dejamos un poco en stand-by. ¿Y qué pasa con el edema pulmonar? ¿El edema pulmonar causa tos? Pues es también una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque pensar que, por ejemplo, en los perros sí asumimos que el edema pulmonar causa tos, incluso me mojo, que sí, que causa tos el edema pulmonar, no quiero liaros. Pero fijaros que en los gatos no, por ejemplo, ¿no? No tenemos muy claro por qué causa tos el edema pulmonar, porque si esos receptores para la tos se localizan fundamentalmente en las vías respiratorias altas, el hecho de que el edema pulmonar cause tos, parece que estamos asumiendo de que las secreciones o que el edema está llegando ya a la vía aérea alta, ¿no? Lo cual sería algo extremadamente grave, vendría el perro pues incluso sudando el edema, ¿no? Por los rollares y sería una situación extremadamente crítica y la realidad es que eso no es así, ¿no? Incluso da la impresión de que la tos incluso precede a la aparición de los signos clínicos de distrés respiratorio. Y no tenemos muy claro por qué, pero sí que asumimos que la congestión y que el edema pulmonar causa tos en los perros, ¿vale? Ojo, en unos perros más, en unos perros menos, es más frecuente la tos en perros de razas pequeñas, no en perros de raza grande, es decir, no os fiéis de la tos solo para diagnosticar un edema pulmonar y de verdad que asumir que los gatos no tosen por edema pulmonar, ¿vale? El gato con edema pulmonar se va a presentar con distrés respiratorio, con taquipnea, con posturas ortopnéicas, pero no se va a presentar con tos, ¿vale? Otra cosa que suele ocurrir es que muchas veces detectamos pues, ese perro, ¿no? Que tiene tos y que tiene soplo, lo tratamos con furosemida y el perro mejora la tos, ¿no? Lo cual sugiere que la tos estaba causada por un edema pulmonar. Y lo mismo, vamos a dejar esto en stand-by y lo discutimos un poco en posteriores diapositivas, ¿vale? Una cosa que cuando nos llega el paciente, ¿no? Y el motivo de consulta es la tos, parte obviamente de todo lo que es la anamnesis, historia clínica, etcétera, hay algunas cosas que nos pueden orientar
hacia a decidir si esa tos es más probable que tenga un origen cardíaco o más probable que tenga un origen respiratorio, ¿no? Fijaros que la ausencia de soplo casi prácticamente excluye que el problema vaya a ser cardíaco, ¿no? Es decir, ¿existen enfermedades cardiovasculares que no causan soplo? Sí, existen, ¿vale? Pero es raro, extremadamente raro que una enfermedad que te causa un edema pulmonar, es decir, que te causa una sobrecarga de volumen del lado izquierdo, no tenga soplo, ¿vale? Con lo cual, prácticamente, si no tienes soplo, excluir la causa cardíaca como causa de la tos. Hay más cosas que te pueden ayudar, ¿vale? Por ejemplo, la presencia de arritmia respiratoria. No sé si os acordáis de cuando estudiábamos, ¿no? Que nos hablaban de los mecanismos compensadores, ¿no? Que cuando había una insuficiencia, por ejemplo, en la mitral, ¿no? Hemodinámicamente significativa, había una caída de la presión arterial que era detectada por los vasoreceptores del arco aórtico y la función del sistema cardiovascular principal es mantener la presión arterial, ¿no? Con lo cual, ante esa caída de presión, se van a activar estos mecanismos compensadores, entre los cuales está pues, el sistema nervioso activando la parte del sistema autónomo del simpático, lo cual va a producir aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad y vasoconstricción, ¿vale? Y todo eso va a derivar en que se va a perder la arritmia respiratoria. Con lo cual, encontrarte un perro con soplo o con distrés respiratorio, esto está probable también a un perro a lo mejor que os viene con disnea. Si ese perro mantiene arritmia respiratoria, descartar que ese perro tenga un edema pulmonar cardiogénico, ¿vale? Puede tener otros problemas, obviamente, respiratorios, y los tendrá. Puede tener una enfermedad cardíaca, a lo mejor el perro tiene soplo, pero esa enfermedad cardíaca estará estabilizada, estará estable y no va a tener un edema pulmonar, ¿vale? Todo lo contrario al revés, ¿no? Es decir, que si además de escuchar un soplo escuchamos otras alteraciones cardiovasculares, como puede ser un aumento del choque de punta, como puede ser a lo mejor alguna arritmia especialmente típica en algunas razas, como puede ser pues, una fibrilación atrial, por ejemplo, en razas grandes predispuestas a la cardiomiopatía dilatada, pues nos pueden orientar más, desde luego, a que el motivo de la tos o, insisto, del distrés respiratorio sea de origen cardíaco. Cosas que no nos ayudan, pues el hecho de que se trate de un perro de raza pequeña no nos ayuda. No nos ayuda porque la verdad es que es la misma población, ¿no? Predispuesta a toses respiratorias que a enfermedad mitral, ¿no? Que es la enfermedad más frecuente que vemos en los perros, con lo cual, pues desgraciadamente no es algo que nos vaya a ayudar. Y tampoco el hecho de que la tos empeore con la excitación, con el nerviosismo, ¿vale? En muchos casos pues asumimos que eso podía tener más un origen pues, de tipo respiratorio, pero bueno, la realidad es que no, que incluso las toses causadas por problemas cardíacos o por un edema pulmonar pueden empeorar en situaciones como esas. El hecho de que sea un perro joven o un gato con exposición a enfermedades infecciosas, por ejemplo, el perro de las perreras, enfermedades especialmente predispuestas a algunas patologías que puedan causar tos, como puede ser pues, una bronconeumonía, por ejemplo, en razas brachiocefálicas, pues nos pueden orientar más hacia que el problema sea respiratorio. Y en cuanto a pruebas diagnósticas, las radiografías son de una ayuda bastante limitada, ¿vale? Es decir, no son muy sensibles para detectar la causa de la tos, pero sí que es verdad que nos ayudan en un montón de cosas que nos rodean, ¿no? Es decir, sirven más casi para descartar cosas que para confirmarlas. Pero si tenemos un perro con una sospecha de un edema pulmonar y hacemos una radiografía de tórax, por mucho que veáis un patrón intersticial, por mucho que veáis un patrón alveolar, si eso no va acompañado de una dilatación del atrio izquierdo, incluso una dilatación de las venas pulmonares, probablemente eso no es un edema pulmonar cardiogénico, ¿vale? Sino que tiene que haber una dilatación del atrio izquierdo para que aparezca un edema pulmonar cardiogénico, ¿vale? Más cosas. Es interesante la predisposición racial, ¿vale? Perros, pues, por ejemplo, de razas brachiocefálicas o perros, por ejemplo, que puedan tener propensión a las neumonías por aspiración, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, perros que tengan un megasófago, perros que tengan a lo mejor una parálisis laringea, como puede ser el labrador, que es especialmente frecuente. Bueno, pues pensar que esas toses pueden tener un origen, pues a lo mejor una bronconeumonía. El colapso traqueal es especialmente frecuente en razas pequeñas, sobre todo Yorkshire, Pomerania, pero insisto, mismas razas que son especialmente propensas a la enfermedad mitral.
Enfermedad mitral que, por otro lado, también puede aparecer en razas grandes, ¿vale? Cualquier perro puede tener esta patología. Si bien es cierto que dentro de las razas grandes, por ejemplo, yo en mi experiencia me lo encuentro con más frecuencia, por ejemplo, en los pastores alemanes, en los galgos, ¿vale? Razas que, por otro lado, también pueden tener una cardiomiopatía dilatada. No importa mucho, la realidad es que no importa mucho si es una cardiomiopatía dilatada o es una enfermedad mitral, porque la verdad es que el tratamiento o la aproximación diagnóstica es prácticamente la misma. ¿Qué más cosas? Pues las bronquitis crónicas, por ejemplo, más frecuentes en gatos, en terrieres, enfermedades parasitarias, dependiendo de la zona de cada uno, pues puede ser interesante, ¿no? Realizar algún tipo de test. Por ejemplo, nosotros aquí en la provincia de La Coruña tenemos pues un foco concentrado de dirofilaria que abarca la ría de Miño, que no sé qué contenedor de residuos radioactivos tiraron ahí, pero que ahí crece de todo. Y estamos teniendo bastantes casos últimamente, también por la zona de la costa coruñesa, de Angiostrongylus, con lo cual pues es algo que, sobre todo perros que viven fuera, y que se presentan a veces no solo con problemas respiratorios, sino también con coagulopatías, pues son pruebas interesantes de hacer, ¿vale? Porque Angiostrongylus lo estamos encontrando con bastante frecuencia. Raza, por ejemplo, como el Westie, especialmente predispuesta a la fibrosis pulmonar, ¿vale? Y yo creo que más o menos así os hacéis un poco una idea de las razas así más predispuestas a algunas cosas. Es interesante ver al perro, ¿no? Cómo tose, ¿no? Si lo puedes provocar en la consulta bien, ¿no? O si no, a lo mejor si puedes tener un vídeo del paciente. Este es un bulldog, por ejemplo, con una bronconeumonía, y esta es la típica tos en graznido de ganso que todos conocemos, ¿no? Y que identificamos claramente con una enfermedad traqueal, ¿no? Y vamos a hablar de si existe o no existe la tos cardíaca, ¿vale? Bueno, en principio, cuando hablamos de tos cardíaca podríamos referirnos un poco a esas dos situaciones, ¿no? de las que hablábamos, ¿no? Es decir, por un lado está el edema pulmonar, pero por otro lado está esos perros que tienen enfermedad cardíaca, enfermedad que produce una sobrecarga del lado izquierdo, fundamentalmente enfermedad mitral, y donde ya hay hay una dilatación severa del atrio izquierdo, pese a que a lo mejor aún no ha desarrollado edema pulmonar y sin embargo pues está en lo que sería un estadio B2 avanzado, ¿no? Y la pregunta es, ¿estos perros tosen realmente por esta dilatación del atrio o no? Y esto fue algo que se asumió durante muchos años, porque fijaros que en personas está descrito, ¿no? Es decir, en personas ha demostrado que el aumento de tamaño del atrio izquierdo, muchas veces acompañado de aumentos de presiones en la arteria pulmonar, producen tos, ¿no? Y requieren terapia pues, agresiva con diuréticos, vasodilatadores, para disminuir la presión y el tamaño del atrio izquierdo, ¿vale? Y esto es algo que durante muchos años asumimos los veterinarios, ¿no? Y para nosotros incluso era hasta muy cómodo coger y decir, oye, el perro sigue tosiendo, es que tiene muy grande el corazón, ya no hay nada que pueda tocar ahí. Pero la realidad es que eso hoy en día está puesto en duda, ¿no? Y hace ya algunos años, casi 10 años, pues el grupo de Kittelson cogió a perros que tenían todo soplo, ¿no? Y enfermedad mitral, y los separó en dos grupos, unos que tenían una cardiomegalia, o sea, una dilatación del atrio evidente, y otros que no tenían o era una dilatación leve, ¿no? Y todos esos perros tenían tos, ¿no? Esta separación la hizo basada en criterios ecocardiográficos, ¿vale? Y a todos los perros después lo que hizo fue hacer radiografías, broncoscopia y lavado broncoalveolar. Y fijaros que una de las cosas más interesantes que descubrieron aquí es que en todos los perros, independientemente de en qué grupo estaban, todos tenían colapsos bronquiales, ¿no? Es decir, que claramente la broncomalacia es una patología muy infradiagnosticada en veterinaria y probablemente porque no nos metemos tanto en estos perros a hacer broncoscopia. En muchos casos porque son perros mayores, en otros casos porque aún encima sí hay una enfermedad cardíaca concurrente. Y en otros casos, porque desgraciadamente no deja de ser en muchos casos una técnica diagnóstica, ¿no? Pero después poco va a cambiar a veces, ¿no? Nuestro tratamiento, ¿no? Aún así yo soy muy pro hacer broncoscopias y recomiendo que las recomendéis vosotros también mucho, porque dejamos bastante claro, ¿no? el
motivo, ¿no? de la tos en estos casos. Fijaros que en estos casos, ¿no? Todos estos perros que tenían colapsos de bronquio, en ninguno de ellos colapsaba el bronquio principal izquierdo, ¿no? Sino que mayoritariamente colapsaba el bronquio craneal izquierdo y en muchos casos también el derecho medio y el caudal izquierdo. Es decir, que la dilatación de la aurícula no se relacionaba con compresión o con colapso de ese atrio. ¿De acuerdo? Otra cosa interesante fue que, pese a que dividieron a los dos grupos en criterios ecocardiográficos, ¿no? Es decir, dijeron, estos tienen un atrio muy grande, estos no. Pues después, cuando midieron el índice vertebral, es decir, cuando midieron el tamaño del corazón con radiografías, apenas había diferencia entre unos y otros, ¿no? Y lo cual supuso, pues, darnos cuenta de la limitación que supone este índice en nuestras medidas o en nuestra toma de decisiones para decidir realmente si el corazón está o no está grande, ¿no? Y esto es algo de lo que hablaremos en el segundo día, pero sí que no quería dejar de comentároslo. Otra cosa que ya sabíamos, ¿no? Y es que la radiografía era muy poco sensible para detectar la causa de la tos. Es una prueba que hay que hacer siempre, es barata, muy disponible, relativamente inocua, no deja de ser rayos X, pero no es invasiva. Pero también hay que asumir que tiene muchas limitaciones, ¿no? Y que hay veces que me encuentro a propietarios enfadados porque es que le han hecho una radiografía, se han gastado el dinero en la radiografía y siguen sin saber por qué el perro tose. Bueno, pues probablemente tengáis que explicar, ¿no? Antes que es que la radiografía es muy probable que no nos confirme el motivo de la tos, ¿no? Y otra cosa es que en todos estos casos, ¿no? Con broncomalacia, se acompañaba de inflamación, ¿no? Es decir, los lavados broncoalveolares se aislaba una gran cantidad de células inflamatorias y probablemente se postula obviamente que esta inflamación es consecuencia del colapso, ¿no? Aunque no podemos, digamos, tampoco descartar que no sea la causa, aunque parece menos probable, pero es un poco la razón que dan los expertos para la buena respuesta que tienen muchos de estos perros a los corticoides, ¿no? Es decir, que muchos de estos perros que tienen traqueobroncomalacia y que no se cura, ¿no? Por mucha medicación que des, sin embargo suelen responder bastante bien a los corticoides y probablemente sea porque somos capaces de controlar la inflamación que genera la propia enfermedad. ¿Qué más? Bueno, y después tenemos el típico caso, pues eso, de que tenemos un perro, pues nos viene con tos, tiene soplo también, pues a veces os asustáis, ya, Dios, tiene soplo, tiene tos y ya automáticamente me llamáis a lo mejor, os llamáis al cardiólogo pues que vaya a lo mejor por vuestra zona, pero a lo mejor no puede ir hasta el día siguiente, entonces, bueno, pues por si acaso a lo mejor le vamos a dar un poco de furosemida y le damos furosemida al perro y deja de toser, ¿no? Y dice, bueno, pues, oye, parece que desde luego el perro estaba teniendo un edema pulmonar o como mínimo estaba a punto de desarrollarlo, ¿no? Y sin embargo después se le hace una ecocardio y en la ecocardio pues se ve que a lo mejor pues efectivamente sí tiene una enfermedad mitral, pero está en un estadio B1, B2 temprano, es decir, que no parece que realmente haya habido un edema pulmonar, ¿no? Como causa de esa tos. Entonces retiramos la furosemida y el perro vuelve a toser. Y hay veces que es dramático esto y saca de quicio, de verdad, porque hay veces que ese perro que le quitas la furosemida y vuelve a toser, intentas, pues en muchos casos, obviamente, sustituir la furosemida por algo más específico, ¿no? Para tratar la enfermedad respiratoria que crees que tiene el perro o que a lo mejor diagnosticas a posteriori, pues si tiene pues una tracobroncomalacia, etcétera, y a lo mejor pues lo tratas con corticoides, lo tratas con antitusígenos y sin embargo no responde. Y le vuelves a poner furosemida y el perro responde, ¿no? Y la realidad es que nos hacemos la pregunta de por qué un perro con tos de origen respiratorio responde a la furosemida y la realidad es que NPI, que es las siglas de nipajoleraidea, ¿no? Es decir, que no lo sabemos, ¿no? Y hoy en día incluso asumimos que los diuréticos de ASA, entre los que se encuentra la furosemida, tienen más propiedades aparte de la evidente del efecto diurético, ¿no? Y que son, probablemente tengan propiedades antiinflamatorias, probablemente propiedades también antitusígenas y que son capaces en algunos casos de controlar toses, aunque no estén actuando realmente como diuréticos, ¿no? En la medida de lo posible, obviamente, tendremos que intentar tratar siempre la causa primaria de la manera más específica que podamos, obviamente. Pero tengo que deciros que tengo casos de pacientes que directamente pues me han dicho, mira, es que yo le voy a dar furosemida al perro porque con eso para de toser y si no tose, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que siempre en estos casos hay tres cosas que tiene que hacer el veterinario, ¿no? Y es comunicación, comunicación y comunicación. Es decir, que el propietario realmente tiene que saber en todo momento que tú sabes lo que estás haciendo, ¿no? Y decirle, "Oye, mira, es que si vas a usar pues, la furosemida, digamos, para tratar esta tos, que sepas, ¿no? Que la estás usando, digamos, fuera de, digamos, lo que es su uso habitual, ¿no? Y que tampoco es inocua, ¿no? Que tiene sus cosas y que a lo mejor, pues, eh, puede llevar o no a otros problemas. No obstante, yo siempre pienso que lo que quiero es el bienestar del paciente, ¿no? Es decir, que si ese perro con una dosis mínima de furosemida pues está sin toser, pues incluso hasta prefiero que tome furosemida aunque no la necesita, ¿no? Y vemos, pues ya te digo, muchos perros que en muchos casos se tratan de una sospecha de edema pulmonar y después se van subiendo las dosis de furosemida porque vuelve la tos y pues venga, le pongo más y bueno, vuelve a dejar de toser y están con dosis altísimas de furosemida y de repente un día alguien le hace una ecografía y resulta que el perro no tiene ni siquiera enfermedad cardíaca, ¿no? Y cosas de esas pues nos pasan, ¿no? Y es algo, ya te digo, que la medicina pues aún no ha conseguido explicar del todo. Bueno, dejamos la tos así por un lado, después el próximo día hablaremos también de algo de tratamiento de la tos, de cosas que podemos hacer y vamos a hablar del caso de encontrarnos pacientes con soplos, ¿vale? Y esto tengo que deciros que auscultáis todos súper, súper bien. Bueno, de hecho, hay veces que llego a clínicas y me sorprende de decir, Dios mío, ¿cómo escuchaste este soplo? Que llevo aquí media hora y hasta que de repente se cayó el del clarinete del segundo y el coche que estaba aparcando y demás, pues no lo escuché, ¿no? Es decir, que de verdad que auscultáis todos súper, súper bien. Como esto es algo que ya más o menos sabemos, voy a ir así un poco rápido y deciros sobre todo eh, cosas pequeñas que a lo mejor veo que pueden pasar, no con mucha frecuencia, pero bueno, que a veces pasan y que a lo mejor que podemos evitar, ¿no? Y una es, bueno, siempre el que auscultéis todos los perros, ¿no? Una de las cosas, pues, de lo que quizás más orgulloso estoy cuando empecé a trabajar, pues la verdad es que la gente de la que aprendí, de las cosas así que me enorgullezco de haber copiado, es eso, ¿no? De que no se va ni un perro de la consulta sin que se haya explorado completamente, ¿no? Y se haya auscultado, aunque venga casi para cortarte las uñas, ¿no? Y eso es especialmente exigente, sobre todo cuando tenemos cachorros, ¿vale? Es decir, que no dejéis que se vaya un perro de una consulta, a lo mejor una vacuna o un cachorro que viene a lo mejor la primera visita sin auscultarlo, ¿vale? Porque queda muy mal, ¿no? Que después vaya otro veterinario le diga, oye, pues mira, es que el perro tiene un soplo, no te lo dijeron, y resulta que viene con la vacuna sellada del veterinario anterior y el veterinario anterior, pues a lo mejor vacunó pues, los 8 perros de la camada pues en batería y a lo mejor pues se le pasó ese soplo o bueno, pues que hay veces que queda feo, vamos, que no dejéis de auscultar los perros, ¿vale? Y una de las cosas que sí que quiero recordaros es que vayáis a buscar los conductos arteriosos persistentes, ¿vale? Es decir, todos nos acordamos de cómo se auscultaban los perros, ¿no? El punto de donde está el choque de punta que suele ser la mitral, nos vamos con el espacio intercostal hacia arriba y un poco hacia dorsal para la aorta, después otro espacio intercostal hacia arriba para ver la pulmonar, pero el conducto arterioso persistente, aunque en la inmensa mayoría de las veces el soplo es enorme, súper evidente, irradia para todos los lados, lo tocas frémito, lo puedes escuchar incluso poniendo el fonendo en la entrada del pecho, pero hay veces que no, ¿vale? Hay veces que tienes un conducto arterioso persistente que está muy localizado el soplo, es fuerte, pero está localizado y no irradia. Y hay que buscarlo aquí, ¿vale? Hay que buscarlo debajo del sobaquillo, o sea, hay que separarle incluso la pata, ¿no? De llevar la pata delantera del perro un poco hacia adelante para poder auscultarlo bien. Y ya te digo, no es raro que encontremos conductos arteriosos persistentes, incluso en perros adultos que han pasado desapercibidos, pero aunque la mayoría de las veces los detectamos de cachorros, sí que es verdad que muchas veces los detectamos en perros que ya habían pasado a lo mejor una visita anterior con el veterinario. Y esto me ha pasado, pero la semana pasada. La semana pasada vi 3 conductos arteriosos persistentes, 2 de los cuales
pues venían medio incluso pues rebotados de otro veterinario donde no se les había escuchado el soplo en la primera vez y fueron un segundo y en el segundo sí. Entonces, ir a buscar el conducto arterioso persistente, ¿vale? Y después clasificar los soplos. Vale, y clasificar los soplos por dos motivos. Uno es porque es la manera que tenemos de comunicarnos entre nosotros, ¿no? Es decir, que si yo leo una ficha que está escrita por un compañero, pues yo voy a saber de qué estamos hablando porque hemos dejado detallado, ¿no? Lo que hemos visto en la exploración o en este caso la auscultación. Pero también porque es la manera de comunicarte contigo mismo, ¿no? Y decir, tienes un perro que a lo mejor has clasificado un soplo pues en el 2019 como grado 2 y en el 2021 resulta que el grado es 4, pues hay claramente una evolución en ese soplo que hace que probablemente requiera un examen minucioso, ¿no? No voy a meterme mucho en la clasificación, ¿vale? Recordaos que es una clasificación más o menos objetiva, ¿vale? Es decir, que dentro de lo que cabe puede haber pequeñas diferencias, digamos, entre unos y otros, porque hay cierto grado de subjetividad, pero en la inmensa mayoría de las veces coincidimos todos un poco en estas clasificaciones, ¿vale? Poco que deciros así un poco de estos, quizá que en la base cardíaca es donde vamos a escuchar los soplos inocentes, ¿vale? Estos soplos que nos encontramos muchas veces en perros atléticos, ¿no? Como el galgo, por ejemplo, como el boxer, que suelen ser soplos pequeños, banales, ¿vale? Que no tienen significación clínica y que nos encontramos también en casos de soplos funcionales, ¿no? Como pueden ser, por soplo, por ejemplo, de anemia, ¿vale? Pero también es donde nos encontramos las estenosis, ¿vale? Las estenosis de las válvulas lunares, de la aorta o subaórtica y la pulmonar. Y deciros que esas enfermedades, particularmente estas enfermedades, la intensidad del soplo es directamente proporcional a la gravedad de la enfermedad, ¿vale? Por eso en muchos casos tenemos a veces, pues por ejemplo, boxers, ¿no? Con soplos de grado muy bajo, ¿no? A lo mejor de un grado pues, 2 en la consulta, y él se lo comunicas el dueño, ¿no? Y resulta pues, que yo que sé, por el motivo que sea, hay un problema de presupuesto o algo así, no se quiere o no se puede hacer una ecocardiografía y el hecho de que sea a lo mejor un boxer, que es una raza que ya de por sí puede tener un soplo inocente, pero que también es una raza predispuesta a la estenosis, pero al ser un soplo de grado bajo dices, bueno, pues mira, es que como mucho va a tener una estenosis de grado bajo o leve, que va a tener un buen pronóstico, pues probablemente hace que no haya ni que alarmar al cliente ni preocuparnos nosotros y simplemente a lo mejor es un soplo pues a monitorizar, ¿no? No así si te encuentras un soplo obviamente de una intensidad más grande, o si a lo mejor resulta que el perro pues, es un perro que se usa para cría, ¿no? Como puede ser pues, yo qué sé, pues, el cachorro que ha comprado pues, el criador y que lo tiene pues, para semental. Bueno, pues en esos casos obviamente puede tener más interés. Y nos pasa mucho hoy en día, no sé si estáis viendo vosotros, pero creo que hay una tendencia ahora cada vez más a comprar perros a un criador, ¿no? Es decir, que ya la venta en tiendas parece como que está cayendo, pero eso hace que en muchos casos se gastan auténticas fortunas por perros, ¿no? Entonces, claro, pues el hecho de encontrar a lo mejor un cachorro, un soplo pequeño en un perro por el que has pagado pues 2.000 euros, pues hombre, puede tener importancia, ¿no? A la hora de coger y tener posibilidad a lo mejor de hacer algún tipo de reclamación o no. ¿Vale? En el APES os vais a encontrar los soplos de mitral, ¿no? de insuficiencias mitrales. Fijaros que estos soplos no tienen esa relación, ¿no? Entre la intensidad y la severidad, y en muchos casos nos encontramos soplos que son muy sonoros, grado 4, por ejemplo, pero que son muy cortitos y que hacen mucho ruido, son los soplos que llamamos soplos musicales, y claramente cuando hacemos la ecografía resulta que son soplos extremadamente pequeños, ¿no? Con lo cual no hay esa relación tan directa, aunque si el soplo es grande, sí que asumimos que la insuficiencia puede ser grande, ¿no? Y que requiere exploración. Y en el lado derecho, sobre todo, pues soplos de tricúspide, ahora que estamos teniendo también muchos casos de hipertensión pulmonar, pues resultan bastante interesantes, ¿no? Pues muchos de estos perros le escuchas un soplo muy grande por el lado derecho, es un soplo de la regurgitación tricúspide, y ahí también nos encontramos defectos de septo. Y después os decía que hay casos de enfermedad cardíaca sin soplo, ¿vale? Y uno de ellos es el derrame pericárdico.
una enfermedad de la que no sé por qué siempre os olvidáis, ¿no? Y hay veces que me llamáis, ¿no? Y me decís, oye, tengo un perro con ascitis, venga a hacer a lo mejor una ecografía abdominal, ¿no? Y digo, yo, a ver dónde te meto ahí. Bueno, tengo 10 minutos que iba a parar para comer, pero no será un derrame pericárdico, ¿no? Porque tengo esos 10 minutos y me tengo que poner a drenar. Y me decís, no, no creo. Y la ley de Murphy hace que sea un derrame pericárdico, ¿no? Y siempre pasa lo mismo. Y después otra cosa que me pasa también a veces con las ascitis, ¿no? Y os lo comento un poco a modo de curiosidad, y hay veces que os da miedo incluso tener una muestra, ¿no? Y yo no digo que a veces tengáis que drenar, pues, yo qué sé, pues si el perro, pues a lo mejor está estable o lo que sea, ¿no? Pero eh, hay que tener una muestra de ese líquido ascítico, ¿vale? Porque no sabemos lo que es. Y la orientación diagnóstica va a ser completamente diferente, ¿no? Es decir, que hay veces que me decís, oye, es que tengo un perro con ascitis, ven a hacer una ecocardio. Y dice, ¿y le has cogido una muestra? Y dice, prefiero no tocar nada. Prefiero no tocar nada que llego allí como si fuese uno del TEDx, que me da miedo hasta que el perro explote, como si estuviese ahí desactivando una bomba. Pero resulta que a lo mejor sacas una muestra y resulta que es sangre, ¿no? Y te quedas un poco así con cara de tonto y dices, bueno, ¿le hacemos la ecocardio o hacemos una ecoabdomen? Entonces, coger una muestra que es imposible que vayáis a hacerle daño a un perro metiéndole una aguja para sacar una muestra del líquido, ¿vale? Pues los derrames pericárdicos no causan soplo, ¿vale? Lo que pasa es que suele haber otras alteraciones en la auscultación, como suele ser esa opacidad, ¿no? Esa atenuación, ¿no? De los sonidos cardíacos o un pulso débil, etcétera, que os puede orientar, ¿no? a que se trata de un derrame pericárdico. Lo mismo pasa con la cardiomopatía dilatada, ¿no? Fijaros que un soplo va a ser más grande o más intenso cuanto mayor sea la diferencia de presión entre las dos cámaras o vasos entre los que circula ese flujo turbulento, ¿no? Entonces, con las cardiopatías dilatadas pasa una cosa, y es que entre que el corazón se contrae muy poco y hay muchísima presión en el atrio izquierdo, muchas veces la regurgitación mitral que hay por culpa de la dilatación del ánulus al dilatarse también el ventrículo, es una insuficiencia mitral que es lenta, ¿vale? Y que en muchos casos pues el soplo es muy, muy pequeño y no asumes a veces que realmente tenga una enfermedad a lo mejor tan grave, ¿no? O el corazón esté ecográficamente tan mal cuando la auscultación, digamos, de ese soplo no es tan mala. Lo que pasa es que normalmente con las cardiopatías dilatadas somos capaces de auscultar otras cosas, ¿no? Y es muy frecuente, por ejemplo, que oigáis un aumento del choque de punta, ¿vale? Son perros donde ¡bum! El latido cardíaco es extremadamente fuerte. Y también son perros donde esta enfermedad sabéis que se suele acompañar de arritmias, ¿vale? Arritmias que en muchos casos es una fibrilación atrial, que como todos sabéis es lo que se escucha cuando metes una zapatilla en la centrifugadora, ¿no? Es decir, bum, 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 un ruido, con un ritmo, digo, completamente irregular, súper rápido, con déficits de pulso, y ocurre por dilatación de las aurículas, normalmente en perros de raza grande y en muchos casos como consecuencia de una cardiomopatía dilatada, ¿no? Entonces, bueno, si auscultáis esas alteraciones, pues obviamente pensar, ¿no? que puede haber detrás una patología cardíaca. Después nos pasa también con lo que son los shunts, vamos a hablar de shunts, es decir, las comunicaciones, ¿no? Los defectos de septo, el conducto arterioso, cuando el shunt, cuando se produce una hipertensión pulmonar muy grande que acaba sobrepasando, digamos, la presión del lado derecho a la presión del lado izquierdo, ¿no? Y en ese caso se revierte el flujo, ¿no? Lo que se llama el síndrome de Eisenberg. Entonces, en esos casos, claro, la presión en el lado derecho supera la del lado izquierdo, pero por poco, ¿no? Es decir, que las presiones son prácticamente iguales. Entonces, el flujo de sangre va a ser muy poco turbulento. Es decir, una vez más, el soplo va a ser casi inaudible, ¿no? Esta semana pasada, uno de estos conductos arteriosos persistentes, por ejemplo, era reverso. Y claro, no se escuchaba soplo y pasó completamente desapercibido hasta que, pues, probablemente por la dilatación de las cámaras derechas, por la hipertensión pulmonar, pues se generó una regurgitación de la tricúspide y lo que después auscultabas era la regurgitación de la tricúspide, ¿no? Pero realmente el conducto arterioso persistente, cuando es reverso, no da soplo, no se escucha, ¿vale? Porque es un flujo de sangre que pasa muy lento.
Y a eso hay que sumarle que, si recordáis, al pasar esto, ¿no?, de que pase la sangre del lado derecho al lado izquierdo, va a producir que se mezcle, ¿no?, que pase la sangre con CO2 hacia la circulación sistémica, y eso va a producir un estímulo a la médula ósea para que empiece a producir glóbulos rojos, ¿no?, y se forma una policitemia, lo cual va a producir que aumente la viscosidad de la sangre, algo que todavía reduce más la sonoridad del soplo, ¿vale? Porque hace que sea más difícil que se forme un flujo turbulento cuando tu sangre es lava en vez de líquida. Vale. Y pasa también un poco con las cardiomiopatías felinas. No todas dan soplo, ¿vale? A mí me pasa muchas veces con la cardiomiopatía restrictiva, ¿vale? Que el soplo es raro, de hecho, ¿vale? Lo que pasa es que es extremadamente frecuente que nos encontremos otras alteraciones, y en concreto en los gatos es muy frecuente que nos encontremos lo que son los ritmos de galope, ¿no? El bum brum, bum brum, bum brum. Y pues también es interesante que os acostumbréis a eso, ¿no? A que cuando escultéis a un gato y el gato no tenga soplo, intentéis percibir no solo pues el soplo, sino también si puede haber algún sonido extra que pueda indicarnos, ¿no?, que son extremadamente comunes en las cardiomiopatías felinas. Y de los gatos precisamente vamos a hablar ahora, ¿vale? Porque seguramente os habréis encontrado con 1000 veces un gato que os llega a consulta para una vacuna, a lo mejor es un cachorro, a lo mejor es un gato adulto, y el gato resulta que le detectáis un soplo. Es extremadamente frecuente, ¿vale? Y además extremadamente frecuente en gatos. Es lo que se llama un soplo incidental, ¿vale? Es decir, que es cuando te encuentras un soplo y tú no lo estabas buscando. Es decir, que el animal venía a consulta por otro motivo y de casualidad le hemos escuchado un soplo, ¿de acuerdo? Y me sirve un poco para recordaros un poco como una pequeña clasificación de los soplos, ¿no?, en patológicos y no patológicos, ¿no? Los patológicos son obviamente los que están causados por un problema cardíaco o cardiovascular, y los no patológicos los que el corazón está bien, ¿vale? Pero los no patológicos podemos dividirlos a su vez en funcionales e inocentes, ¿vale? Los funcionales son el que el corazón está bien, ¿vale?, pero hay una razón detectable para que tenga ese soplo. Y el ejemplo más característico es la anemia, ¿no? Es decir, todos sabemos que la disminución de la viscosidad de la sangre causada por la anemia pues te puede producir soplo, ¿no? Te puede producir soplo también, por ejemplo, el hipertiroidismo en gatos, el estrés en gatos, ¿qué más cosas? Pues no sé, el aumento del volumen circulante, por ejemplo, en hembras gestantes, etcétera, ¿no? Y cuando no detectas una causa ni cardiovascular ni fisiológica de otro tipo, ¿no?, para explicar el soplo, asumimos que se trata de un soplo inocente, ¿vale? Y el problema de estos gatos es que los soplos incidentales son extremadamente frecuentes, ¿vale? Y es algo que, a diferencia de en perros, ¿no?, donde la inmensa mayoría de las veces los soplos inocentes te los sueles encontrar en cachorros, sobre todo razas atléticas, ¿no?, como os decía, como el boxer, como el galgo, y que son animales donde en muchos casos pues ese soplo incluso desaparece con el crecimiento, pues en gatos no. O sea, en gatos tú te puedes encontrar un soplo inocente o un soplo funcional, a lo mejor pues por estrés, en gatos jóvenes, en gatos adultos, te lo puedes encontrar a veces sí, te lo puedes encontrar a veces no. Y la verdad es que decidir si hay que hacer pruebas, ¿no?, es decir, investigar ese soplo en un gato es particularmente difícil, o al menos más difícil que en perros. Rompiendo una lanza a favor de nuestro país, os diré que esto al menos aquí no nos pasa tanto, ¿vale? Porque pensar que todos estos artículos y estas ideas un poco que os expongo ahora están hechas en países donde la ecocardiografía es una prueba extremadamente cara, ¿no? Estamos hablando de costar en torno a $600, £600 en el Reino Unido y en Estados Unidos, y aquí no cobramos tanto por una ecocardiografía, sino no me veríais aquí en estos momentos, estaría en Nassau. Entonces, es algo que a la hora de decidir si hacer o no hacer una ecocardiografía, os podéis permitir el lujo de
hacerla o de recomendarla hacerla, porque el gasto, desde luego, al cliente no va a ser tan grande, ¿no? Como en estos países, ¿no? Donde realmente pues, hoy en día hacer una ecocardiografía casi es algo extremadamente prohibitivo, ¿no? Pero sí que conviene a lo mejor explorar un poco ese soplo, ¿no? Para decidir si puede ser un soplo patológico o no. Y bueno, es evidente que si el soplo es un soplo grande, es más probable que sea patológico que no. Pero ojo con los gatos, porque una vez más aquí complican la situación y los gatos, los soplos, incluso patológicos, no suelen tener una intensidad muy alta, no suelen pasar de 3, 4 como mucho. ¿Vale? Y es lo mismo un poco que te puedes encontrar en soplos no patológicos que a veces serían pues, de 1, 2, 3 grados sobre 6, ¿no? De intensidad. Es decir, que se superponen un poco lo que son las intensidades de soplos patológicos y no patológicos en gatos, ¿no? Obviamente, si detectas otras alteraciones, ¿no? La auscultación, ¿vale? O que aparecen signos clínicos que puedan tener que ver con una enfermedad cardíaca, desde luego, pues por supuesto que está más que indicado el explorar, ¿no? ese soplo. Una cosa que no ayuda, por ejemplo, es en los gatos el hecho de que sea un soplo que varíe con la frecuencia cardíaca, ¿no? Es decir, que el gato cuando se estresa se oye más el soplo. Pues desgraciadamente eso es algo que incluso pasa en los soplos patológicos y los no patológicos, con lo cual, pues otra cosa más donde los amigos gatos pues nos intentan hacer la vida imposible y no nos ayudan mucho. Yo creo que lo importante digamos que lo que tienes que hacer, ¿no? Cuando localizas un soplo en un gato o un perro, ¿no? Pero un soplo que es incidental, es decir, que el dueño no es conocedor de ese soplo, es una vez más las 3 reglas de comunicación, comunicación y comunicación, ¿no? Que a veces supone pasarle la patata caliente al propietario, ¿no? Coger y decir, oye, mira, esto es lo que hay, yo no le puse el soplo ahí, ¿vale? Y si quieres lo exploras, si no, no, ¿no? Pero sí intentar en la medida de lo posible ser empáticos, ¿vale? Porque hay gente, y me tengo encontrado muchísimas situaciones, ¿no? Donde, pues, si le digo que a lo mejor un paciente que su perro o su gato tiene un soplo, a veces he dejado llorando a gente en la consulta sin intención. Dice, oye, te estoy diciendo que tiene un soplo, no que se vaya a morir. Pues si te digo que tiene cáncer, ya no sé ni cómo vas a reaccionar, ¿no? Pero bueno, que probablemente merece la pena, ¿no? Pararse 5 minutos, auscultar bien ese soplo, explorarlo bien, y una vez que tengamos todo, ¿no? Y decir, oye, pues es un soplo, pero el perro mantiene arritmia respiratoria, el gato a lo mejor está extremadamente nervioso, etcétera, para antes de comunicar o no al cliente si recomendamos o no recomendamos hacer más pruebas, ¿vale? Tener en cuenta que si tiene un soplo siempre va a estar recomendado hacer una ecocardio, ¿vale? Siempre lo va a estar. Vale, otra cosa es que no se puede hacer por motivos fundamentalmente económicos, pero siempre va a estar recomendado, ¿vale? Y ahí es donde probablemente tengáis vosotros que decidir cuánto de recomendable es o cuánto no, ¿vale? Esto no deja de ser una balanza donde cuantas más cosas, digamos, recomienden el que se explore, digamos, ese soplo, pues al final acabará explorándose, y cuantas menos, pues probablemente no se llegará a explorar, ¿vale? Y una de las cosas interesantes con estos soplos es que muchas veces, independientemente de que el soplo tengáis bastante claro que es un soplo inocente, o al menos de que no es un soplo patológico, o incluso de ser un soplo patológico que no sea un soplo que sea probablemente grave, sí va a haber situaciones que probablemente van a declinar la balanza hacia la urgencia de el examinar ese soplo, ¿no? Y esas son fundamentalmente la actitud del perro, ¿vale? Es decir, si es un perro a lo mejor que se va a usar para cría, ¿vale? Hay un montón de enfermedades cardíacas congénitas en los que se ha demostrado heredabilidad, ¿vale? También el hecho de que sea un perro a lo mejor que se va a someter a un estrés cardiovascular, como puede ser pues que va a ser sometido a una cirugía, o que va a ser sometido pues a lo mejor a un ejercicio intenso porque es un perro de competición, o por ejemplo con la fluidoterapia, ¿no? Y de hecho tener mucho cuidado con los perros, sobre todo cuando anestesiamos perros que son cardiópatas. La inmensa mayoría de las veces los problemas durante la anestesia vienen porque nos excedemos muchas veces en el volumen de fluidos en perros que a lo mejor no soportan un volumen de fluidos tan alto como el que soportaría un perro que no tuviese a lo mejor una enfermedad cardíaca, ¿no?
pues son situaciones donde pueden declinar eso, la balanza un poco a favor de la urgencia, ¿no? De realización de la prueba, ¿no? Lo mismo la preocupación, obviamente, del cliente, ¿no? Es que yo tengo un marcapasos y estoy muy sensibilizado con esto. No te preocupes, que tienes la opción de hacer todas las pruebas que quieras. Con los gatos os dije que era muy complicado esto, por todos los motivos un poco que os he dicho, y a mayores también porque cambian bastante con respecto a los perros con lo que vienen a ser las enfermedades adquiridas, ¿no? Es decir, que la enfermedad mitral todos sabemos que nos la vamos a encontrar en perros fundamentalmente de mediana edad, pero probablemente clínica en perros mayores. Y sin embargo, los gatos, la cardiopatía hipertrófica, por ejemplo, que es la cardiopatía más común, ¿no? En los gatos, pues nos la vamos a encontrar incluso en gatos de cualquier edad, ¿vale? Incluso en gatos de menos de un año se le puede diagnosticar una cardiopatía hipertrófica, ¿vale? Lo cual dificulta todavía mucho más, ¿no? el diagnóstico. Y me pasa muchas veces con criadores de gatos raros, tipo Maine Coon, Sphinx, o sea, no tan raros hoy en día, raros antiguamente. Y me pasa también con perros propensos a la cardiopatía dilatada, por ejemplo, con los gran daneses, que muchas veces me piden pruebas de screening, es decir, pruebas para descartar lo que viene a ser una cardiopatía, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hay una vez más comunicar con el cliente las limitaciones que tenemos en esos casos, ¿no? Y sobre todo, pues gatos que vais a usar o pacientes que vais a usar para cría, que suelen ser estos los que te piden, ¿no? Muchas veces el screening de una cardiopatía pues, dilatada a los perros o una cardiopatía hipertrófica a los gatos. El problema es que el hacer una ecografía en un gato con 3 años y que esté sano y que el grosor de las paredes mida completamente normal, no significa que el gato cuando tenga 5 años no vaya a desarrollar una cardiopatía hipertrófica, ¿no? Y con los perros pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, que tú puedes ecografiar anualmente a un perro y a lo mejor un día coger y decir, ojo, este perro va camino a una cardiopatía dilatada o no, ¿no? Y ese perro, pues a lo mejor lo detectas cuando lleva 3 camadas ya. Pues son limitaciones que desgraciadamente tenemos y que hay que asumirlas y que hay que comunicarlas, ¿vale? ¿Qué más cosas os cuento? Pacientes con síncope. Pues otra cosa que me parece extremadamente frecuente, y yo creo que más o menos, yo creo que a la semana 3 o 4 motivos de consulta que tengo o de realización de un ecocardio suelen ser por motivos de estos, ¿no? Por desmayos. Me gusta mucho la definición, ¿no? Es decir, es una, copiado directamente del Kirk, es una pérdida fugaz y corta, ¿no? Transitoria de la conciencia, de la cual el perro se recupera inmediatamente, o sea, espontáneamente y completamente, ¿vale? Es decir, eso es un síncope. Pero me gusta más todavía la definición de el casi síncope o presíncope, ¿no? Porque esto es algo que mucha gente no conoce, ¿no? Y hay veces que estás hablando con el dueño, ¿no? Y estás diciendo, y bueno, ¿qué pasó justo antes del desmayo? Y dice, no, perdona, es que no llegó a perder la conciencia, ¿no? Es decir, el dueño le da como mucha importancia al hecho de perder o no perder la conciencia y tú dices, es que esto antiguamente lo explorábamos, ¿no? De aproximación al paciente con debilidad y síncope, ¿no? Es decir, que todo es un poco lo mismo, aunque lo vamos a examinar, digamos, de la misma manera, lo vamos a investigar de la misma manera, aunque no llega a veces a perder la conciencia por completo, ¿no? Y en muchos casos nos encontramos pues con estos perros que tienen un episodio pues fugaz de ataxia, de debilidad, sobre todo que suele afectar a las extremidades posteriores, pero que el perro no llega a perder la conciencia en ningún momento, ¿vale? En cualquier caso, pues el motivo, el denominador común, ¿no? Es el hecho de que hay una reducción, digamos, del flujo sanguíneo al cerebro, ¿vale? Por el motivo que sea, bien sea pues, una vasodilatación, un bajo gasto cardíaco, etc. Es muy frecuente los síncopes, ¿vale? Tanto en personas como medicina veterinaria, y es una aproximación diagnóstica extremadamente difícil, ¿vale? Es muy difícil llegar a una conclusión. Fijaros que en personas se estima que se llega alrededor del diagnóstico, digamos que es de alrededor del 20% de los desmayos que llegan a urgencia, ¿vale? Es decir, que si las personas que vas allí llegas y dices, mira, es que me desmayé cuando me estaba atando los zapatos, y aún así
solo llegamos a conocer, digamos, la causa del 20% de los desmayos, pues imaginaos que en veterinaria, que no tenemos datos, pero que serán significativamente menores, ¿no? Y se estima, por ejemplo, que el 30% de las personas sufrirán un síncope a lo largo de su vida, ¿vale? Así que, pues, si aquí estamos, pues, 100 personas, pues, a ver si no sois entre los 30 elegidos, ¿no? La primera cosa que intentamos, ¿no?, de averiguar cuando nos presenta un caso, ¿no?, de un desmayo, un colapso, es decidir si realmente fue un síncope, ¿no? Y lo solemos comparar siempre con un ataque epiléptico. Y es verdad que la mayoría de las veces la diferencia es muy evidente, ¿no? Todos visualizamos el ataque epiléptico, ¿no?, como algo que no viene precedido de ninguna causa, aunque a veces puede haber a lo mejor, digamos, un prodromo, ¿no? Algo que, que aparece, ¿no?, antes de algún signo, ¿no?, que aparece antes de la aparición del ataque epiléptico, que suelen ser situaciones donde hay rigidez, donde hay movimientos, donde hay pérdida de control de esfínteres, donde hay vocalizaciones, donde la recuperación es lenta y suele dejar secuelas durante un tiempo más o menos prolongado. Y el síncope, sin embargo, clásico es ese síncope flácido, ¿no?, donde suele haber pues una causa, ¿no?, o una situación que lo desencadena, bien sea a lo mejor una tos, el ejercicio, el estrés, un susto, o que el perro por lo demás es un perro normal entre episodios, que es algo corto, que se recupera completamente, como si no hubiese pasado nada, ¿vale? Y donde pues en la mayoría de los casos no hay ni movimientos, ni vocalizaciones, ni pérdida de control de esfínteres, ¿no? Perdón, que ahí quedó algo sin saber. ¿Qué pasa? Que, como siempre, no todo es blanco y negro, ¿no? Y hay tonos de grises y, por ejemplo, hay síncopes donde sí pueden haber esas pérdidas de control de esfínteres, incluso esos movimientos, ¿vale?, que se parecen más a un ataque epiléptico, ¿no? Y de hecho se le llama así síncope convulsivo, ¿no? Y que es especialmente frecuente, por ejemplo, en casos de hipoxemia, ¿no? Y se le llama así, ¿no?, síncope hipoxémico convulsivo. Y después lo mismo, ¿no?, que hay ataques epilépticos que son pues focales o parciales, o que son ataques pero del sistema vestibular, ¿no?, y que no cuadran realmente con la descripción típica o con la imagen que tenemos todos de un ataque epiléptico. Y si a eso le sumas aún encima las enfermedades neuromusculares, pues todavía es mucho más frecuente, mucho más complicado, ¿no? Y pensar, por ejemplo, en una miastenia gravis, un perro a lo mejor que sincopa, pues después de llevar, pues a lo mejor, pues 5 minutos haciendo ejercicio y pues es lo mismo que te puede sincopar, pues por ejemplo, un perro pues que tenga, pues yo qué sé, pues, una enfermedad cardíaca, a pues síncopes, por ejemplo, especialmente asociados algunas razas, ¿no?, como el síncope de ejercicio, ¿no?, de la raza labrador o de la raza border collie, que no dejan de ser enfermedades neuromusculares, ¿no? Entonces, complicado, digamos, en algunos casos, ¿no? Por eso yo creo que siempre es muy útil el que os lo graben en vídeo y muy útil también el hacer una buena anamnesis, ¿no? Y pues veis este perro, por ejemplo, que está ahí, me pasa algo, a dormir, vamos a dormir un rato, ¿no? Y fijaros que es un perro que, por ejemplo, queda ya en una postura que ya como mínimo te hace dudar, ¿no? Decir, no parece convulsión, ¿no?, parece un síncope, pero fijaros que el perro está medio rígido, con una postura del cuello así un poco rara, vocalizaciones. Este en principio es un síncope, ¿vale?, pero que veis que no siempre es la cosa más fácil del mundo, ¿no?, de diagnosticar. Más o menos, ¿vale?, una vez que descartamos, ¿no?, decimos, esto no es un ataque epiléptico, esto no es algo neuromuscular, vamos a decir que esto es un síncope. Es verdad que hay unas cosas que le llamamos síncope-like, ¿no?, es decir, que son cosas parecidas a un síncope, pero que realmente no están mediadas por ese mecanismo, ¿no?, que decíamos que era un denominador común, que era esa falta, ¿no?, de riego cerebral, ¿no? Y son, por ejemplo, la hipoglucemia, ¿no?, por ejemplo, o la hipoxemia, ¿no? Es decir, que tú te puedes desmayar o incluso convulsionar, ¿no?, por una bajada de azúcar y no por ello tienes falta de riego cerebral, ¿no? Entonces, yo creo que una de las cosas que todos hacemos y lo hacemos muy bien cuando nos enfrentamos a un problema de un síncope es intentar descartar las otras causas para concentrar el problema en un problema cardíaco o al menos neuromediado, ¿vale? Entonces, conviene hacer una analítica completa,
de la glucosa, se puede hacer también de una insulina, si os sospecháis de un insulinoma, una fructosamina, por ejemplo. No os olvidéis del Addison, ¿vale? Es decir, que sobre todo en animales jóvenes, perros de razas grandes, hembras, pues podemos hacer un cortisol basal, los electrolitos. La anemia, digamos, es la principal causa, ¿no? Y de hipoxemia, lo podemos detectar también en una analítica. Y una vez que descartamos estas cosas, decimos, no, este perro tiene un síncope, pues de luego que sí que merece la pena hacer una ecocardiografía en este caso, ¿no? O sea, descartamos otras causas, ¿no? Que nos puedan afectar al sistema cardiovascular, como pueden ser drogas, ¿no? Que es algo relativamente fácil. Yo, por ejemplo, la semana pasada tenía un caso de un perro de 12 años con una estenosis pulmonar grave, y el perro había estado estupendamente, un schnauzer, hasta pues hace un año o algo así, que le diagnosticaron hace un año la estenosis de pulmonar, cuando lleva toda la vida con ella, y empezaron a darle beta bloqueantes. Y de repente empezó a desmayarse. O sea, qué raro, ¿no? Que el perro lleve 11 años con la enfermedad, no se desmaye, y de repente ahora le pongamos los beta bloqueantes y el perro se desmaye. Y digo, quítale los beta bloqueantes, a ver qué pasa. Y se le quitan los beta bloqueantes y de momento el perro no se ha vuelto a desmayar, y un perro que en principio se está desmayando aparentemente todos los días, ¿no? La cepromacina también puede ser otra cosa que pueda producir, pues obviamente, síncopes, porque produce mucha vasodilatación. Con respecto a la enfermedad cardíaca o las situaciones cardíacas, podemos diferenciar dos tipos, ¿no? de problemas que nos pueden ocasionar un síncope, ¿no? Por un lado estarían las arritmias, ¿vale? La causa probablemente más frecuente de síncope, ¿vale? Sobre todo las bradiarritmias, es decir, las bajas frecuencias cardíacas causadas por síndrome del seno enfermo, ¿no? Por ejemplo, en el Schnauzer miniatura, Cocker, Westy, ¿cómo se llama? Bloqueos atrioventriculares de tercer grado, también taquiarritmias, ¿no? Sobre todo taquicardias ventriculares en perros como razas Doberman o Boxer, ¿vale? Esas cosas normalmente las detectamos en un amplio porcentaje de casos, las detectamos en un electro, digamos, normal, pero es verdad que no todas las cosas, ¿no? Y después están esos mecanismos, esos problemas que nos causan una bajada de gasto cardíaco, ¿vale? Es decir, que la cantidad, el volumen de sangre que sale del corazón es menor de lo habitual, ¿vale? Y eso puede ser porque haya un problema de llenado del corazón, pensar por ejemplo en un derrame pericárdico, ¿no? O una pericarditis constrictiva, es decir, si no se llena el corazón, tampoco se va a vaciar bien. Entonces, pues eso produce esa disminución de la precarga, ¿no? Produce también una disminución del gasto cardíaco, pero también puede ser en enfermedades obstructivas, ¿no? Como la estenosis subaórtica, como la estenosis pulmonar, como la cardiopatía hipertrófica obstructiva de los gatos, o que el problema esté ya directamente en la propia contractilidad del miocardio, ¿no? Como puede ser, pues, por ejemplo, una cardiomiopatía dilatada, ¿no? Entonces, si no detectamos ninguna de estas causas, ni cardíacas, ni alteraciones del ritmo, un ecocardio, un ECG, vamos a asumir, y esto no deja de ser un diagnóstico de exclusión, ¿vale? Que el síncope es un síncope neuromediado, ¿vale? Y vamos a ver qué es eso de, bueno, aquí tenéis algunas arritmias, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un bloqueo, ¿no? De tercer grado, ¿vale? Veis aquí las ondas P que van a su bola, y aquí los complejos QRS no deja de ser un ritmo de escape que no tienen relación con las ondas P, ¿vale? Veis que hay el intervalo PQ es completamente diferente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues una taquicardia ventricular, y aquí una taquicardia ventricular mucho más grave que esta, ¿vale? Donde veis que aquí hay un fenómeno de rente, ¿no? Es decir, que se monta, digamos, una extrasístole o un complejo, digamos, con el siguiente, lo cual es un criterio, digamos, para pensar en que este perro pronto nos va a hacer una fibrilación ventricular. ¿Qué es el síncope neuromediano? Bueno, pues el síncope neuromediano es, es ese síncope causado por un reflejo, básicamente, ¿vale? Es decir, es un problema del sistema nervioso autónomo. Y en personas que tampoco se conoce por completo, pero sí que está bastante más descrito, digamos, de lo que está descrito en perros, ¿no? Y se asume que de base tiene que haber un problema ya del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Es decir, que los perros que sincopan por algún problema de este tipo tienen ya de base una predisposición individual, digamos, a desmayarse, ¿vale? ¿Por qué? No lo sabemos, ¿vale? Algunos son, pues,
razas brachiocefálicas, por ejemplo, el boxer es especialmente típico porque tiene un elevado tono vagal, pero probablemente en otros hay algún problema con que no funcionen bien o bien la secreción neurohormonal o bien los vasoreceptores, y realmente eso hace que ya sean unos perros que estén predispuestos a tener un síncope, ¿vale? Y en personas, esto se ha visto que esta persona a la que está predispuesta, el síncope se produce normalmente agravado cuando tienes hipovolemia, ¿vale? Es decir, que si tú estás predispuesto a tener un síncope y después encima tienes hipovolemia por el motivo que sea, es más fácil que ocurra el síncope. Y suelen ser síncopes que vienen precedidos de una estimulación simpática, ¿vale? Es decir, que hay una situación que hace que se aumente muchísimo el tono simpático. En perros se habla en inglés de fight, flight, fright, como si estuvieses hablando en alemán. Ahí, fight, fight, fight. Y bueno, eso básicamente es peleas, sustos, estrés. Hoy, por ejemplo, directamente en una clínica, vi a un perro que era, es que con los ruidos se desmaya. El otro día con el taladro, boom, se desmayó. Otro día llamaron al timbre, se puso, boom, se desmayó. Bueno, pues estos que van precedidos de una estimulación simpática, en personas está descrito lo que se llama el síndrome del ventrículo vacío, ¿no? Es decir, que ese ventrículo, que ya muchas veces está predispuesto a eso por culpa de que está hipovolémico, el aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad que da lugar a ese aumento del tono simpático hace que el ventrículo prácticamente colapse. Y eso a su vez produce un reflejo, que es un reflejo vagal, ¿vale? Y que produce, por un lado, la retirada del simpático, la subida del tono vagal, y va a dar lugar a una bradicardia y a una vasodilatación, ¿vale? Lo cual va a hacer que la presión arterial caiga súbitamente. Esto en perros es distinto. ¿Por qué? Porque vemos que estos perros que sincopan por estos motivos, la mayoría de estos son perros con enfermedad mitral. Es decir, que son perros que lejos de tener hipovolemia, lo que tienen es una sobrecarga de volumen, ¿vale? Con lo cual no sabemos exactamente muy bien por qué sincopan estos perros, pero los perros que ya de por sí tienen una predisposición individual a desmayarse, en el momento a veces que tienen una enfermedad mitral, sobre todo cuanto más severa es, cuanto más importante es la insuficiencia, la predisposición al síncope o la frecuencia del síncope normalmente es mayor, ¿vale? Por ejemplo, este caso, este es un boxer, piribí, estamos jugando y echamos una siesta rápida y seguimos jugando automáticamente, ¿no? Es decir, pues esto es un caso de un síncope pues, de esfuerzo, ¿no? Es decir, un perro que se desmaya pues, mientras está haciendo pues, ejercicio, por ejemplo, ¿no? Ojo con una cosa, y es que la bradicardia no aparece siempre, ¿vale? Es decir, que en muchos casos el problema fundamental es la vasodilatación, ¿vale? Que produce esa hipotensión y hace que haya falta de oxígeno, ¿no? De riego cerebral, y que a veces esa vasodilatación incluso persiste bastante tiempo, es decir, que no todos los síncopes se recuperan ahí por completo. Este era un perro que se desmayaba después de la tos, o más que no cogimos la tos, y el vídeo que me envían es ya del perro pues un poco recuperándose, y eso es una variante de estos síncopes neuromediados, que es lo que llamamos los síncopes situacionales, ¿no? Es decir, cuando hay una situación que desemboca el síncope, ¿no? Y esa situación pues son muy frecuentes o muy conocidos, pues la tos, el vómito a lo mejor o el esfuerzo, ¿no? Y de hecho se le llaman así, ¿no? Síncope tusígeno, síncope emético, síncope defecatorio, síncope de esfuerzo, etc. Entonces, en estos casos lo que ocurre es que ya esa propia situación te produce un aumento del tono vagal, ¿vale? Es decir, aquí ya no hay un previo, digamos, una previa descarga simpática, ¿no? Que después da lugar a la descarga parasimpática, sino que aquí ya es directamente que la tos, pues, por ejemplo, deriva en un aumento del tono vagal y por culpa de eso, pues tienes bradicardia, tienes vasodilatación y tienes un síncope, ¿vale? Se cree que estos síncopes neuromediados, ¿no? O estos reflejos son lo que explican un poco los síncopes a los que puede dar lugar, por ejemplo, la hipertensión pulmonar o las obstrucciones del trato de salida, ¿no? Es decir, a estos perros que a veces se desmayan, ¿no? O que tienen una estenosis pulmonar, o los perros que se desmayan por hipertensión pulmonar, lo cual es algo extremadamente frecuente, se cree que precisamente es un reflejo vagal causado por el hecho pues, de tener que estar el ventrículo latiendo pues, contra una obstrucción, ¿no? O con un aumento muy grande de la poscarga, ¿vale? Y el diagnóstico, pues lo dicho, ¿no? Es decir, el problema es que es un diagnóstico fundamentalmente de eliminación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque requiere que realmente demostremos esa vasodilatación o esa hipotensión
durante el síncope, ¿no? Algo que se puede hacer detectando la bradicardia, a lo mejor si justo le ponemos un holter y el perro sincopa en ese momento, pero el problema es que en muchos casos tú le pones el holter al perro y el perro ese día no le pasa nada y no coges el desmayo, ¿no? Esto es un poco el diagrama, ¿no? Es decir, perros un poco que se, digamos, que se desmayan por una descarga adrenérgica, ¿no? En el caso de esa estimulación simpática, ¿no? Una situación como puede ser, por ejemplo, una pelea, especialmente, por ejemplo, eso en razas como el boxer o perros que tengan una sobrecarga de volumen, y aquellos, ¿no? Donde hay directamente un aumento del tono vagal, como puede ser, pues, por ejemplo, el de la tos, ¿no? Pero al final el mecanismo común es ese aumento tono vagal que produce bien vasodilatación y bradicardia. Holter sí, Holter no. Yo creo que Holter sí, pero, ¿vale? Es decir, es una prueba que el problema que tiene fundamentalmente es que tiene poca sensibilidad, ¿no? Es decir, que no siempre detectamos el Holter, ¿no? Hace poco, quizás de los últimos AMBAC que hubo prepandemia, vino un italiano que se llama Santilli, que es muy famoso en todo lo que viene a ser electrofisiología, ¿no? Y hablaba que efectivamente hizo un estudio, ¿no? de estos boxers que se desmayaban y cogió 100 perros, ¿no? A los que les había hecho holter, y de los 100 perros detectó el holter el síncope en 10, ¿no? Es decir, que una sensibilidad de escasamente un 10%, ¿no? Fijaros, por ejemplo, que por cierto, que me lo envía Álvaro. Una cosa buena que tenemos aquí en Galicia es que tenemos a Álvaro, de Imacardio, que es probablemente la persona de España que más holters lee. Tiene varias grabadoras, te la envía a tu clínica, le pones el holter al perro, se la devuelves y él se pasa todo el día básicamente leyendo holters, haciendo informes y por la noche jugando al World of Warcraft. O sea que está directamente todo el día pegado al ordenador. Entonces, pero bueno, que sepáis que podéis hacer un holter en vuestra clínica aunque no lo tengáis, ¿vale? Que las máquinas, digamos, que se alquilan y podéis contratar con él, ¿no? En la página de Imacardio sin problema ninguno. ¿Qué pasa con el tema de los boxers y los Doberman? ¿Vale? Son razas especialmente predispuestas a un tipo especial de cardiomiopatía dilatada, donde suelen tener arritmias ventriculares, ¿no? Y pues se sospecha de que pues, son perros donde la taquicardia ventricular, o sea, si se unen varios complejos, ¿no? Y se forma una taquicardia ventricular muy rápida y muy mantenida, pues pueden desmayarse por ese motivo, incluso que pueden acabar incluso en una muerte súbita, ¿no? Si llegan a fibrilar. Entonces, en muchos de esos holters, aunque no veamos el síncope, sí nos sirve para diagnosticar esta enfermedad y coger y decir, oye, es bastante probable que este perro se esté desmayando por culpa de una taquicardia ventricular, ¿no? Y son perros donde muchas veces los ponemos a tratamiento, se suele tratar con sotalol. ¿Y qué pasa? Que muchos de esos perros a veces no van bien. Y cuando no van bien, muchas veces es porque el problema no es que se desmayen por una taquicardia ventricular, sino que muchas veces se desmayan precisamente por un síncope neuromedial y realmente el sotalol te puede controlar a lo mejor las arritmias ventriculares o disminuirlas, pero no te va a controlar ese síncope porque no actúa, digamos, sobre él. Y es que hay muy pocas cosas que podamos hacer para tratar un síncope neuromediado, ¿vale? Desde luego, si detectamos una arritmia patológica, yo sé, por ejemplo, un bloqueo atrioventricular de tercer grado, bueno, pues si el dueño quiere y puede, pues desde luego la colocación del marcapasos puede ser completamente curativa. Ojo, no sería curativa si estamos ante un síncope, si pretendemos poner un marcapasos, ¿no? A un perro a lo mejor que tenga un síncope neuromediado, porque tienen esos episodios, pues es una bradicardia pues muy grande. Ya, pero es que a lo mejor no solo tiene bradicardia, sino que también tiene una hipotensión muy marcada y tú puedes controlar la bradicardia, pero la hipotensión no, con el marcapasos, y muchos de esos perros le colocan los marcapasos y siguen desmayándose, ¿no? Lo que os decía un poco del boxer y el Doberman, y después pensar que los perros con enfermedad mitral, ¿no? Es decir, con sobrecarga de volumen, es más frecuente que sincopen. Yo creo que es lógico, ¿no? Es decir, que si tienes un perro, ¿no? Donde pues, el volumen del ventrículo late hacia la aorta para darte presión arterial y ese perro pues, tiene ya una predisposición a tener un síncope y de repente desarrolla una enfermedad mitral y donde parte de la sangre que sale hacia la aorta se va a escapar de vuelta hacia la aurícula,
pues probablemente es mucho más fácil que ese perro, la hipotensión que sufra sea suficiente para causarle un síncope y antes no, ¿no? Y son casos, ¿no? Yo ya os digo, hoy el perro este que vi que era un perro que se desmayaba con el taladro, que se desmayaba con el ruido de la puerta. Era un perro que tenía 8 años y había tenido 3 episodios en su vida. Y dije, bueno, pues yo creo que no hay que tratarlo. Lo que pasa es que ese perro, como le hice el ecocardio, le detecté una insuficiencia en la mitral y dije, ojo, porque esta insuficiencia mitral probablemente con 8 años va a ser degenerativa y a lo mejor esto sí que te hace que estos episodios de síncope sean cada vez más frecuentes. Y en estos casos donde sí identificas que esa causa es que hay, digamos, ese estímulo simpático previo, ¿no? Y que suele ser por un momento así de miedo, de una pelea, un nerviosismo, y que el síncope, digamos, viene precedido por esa estimulación simpática, yo no dejaría de probar la digosina, ¿vale? Pues la digosina, que es un digitálico que durante muchos años lo usamos porque era, bueno, de los pocos medicamentos que teníamos que aumentaban algo la contractilidad, ¿no? Y lo usábamos para tratar pues, la cardiopatía dilatada. Hoy en día ya no, porque está superadísimo, ¿no? con la aparición del Pimovendan. Pero sí que es verdad que seguimos usando la digosina porque actúa como antiarrítmico fundamentalmente elevando el tono vagal, ¿vale? Es decir, es un medicamento que mediante esa elevación del tono vagal va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Y vamos a usarlo pues, para tratar fundamentalmente taquicardias o taquiarritmias supraventriculares como la fibrilación atrial. Pues en estos perros que sincopan por culpa de esa descarga simpática, esa descarga adrenérgica, si bloqueamos esa descarga adrenérgica a veces con la digosina, es posible, no digo en todos, pero yo no dejaría de probar porque es posible que consigamos controlar los síncopes o al menos hacerlos menos frecuentes, ¿vale? Después también se sospecha, aunque es otra cosa que la ciencia no ha demostrado, de si estos síncopes pueden ser un aviso de una insuficiencia cardíaca congestiva inminente, ¿no? Es decir, si el perro, digamos, que tiene una sobrecarga de volumen muy evidente, ¿no? Donde la aurícula está súper grande, ya hay congestión venosa, ¿no? En las venas pulmonares, pues probablemente lo que sí que conviene tratar es esa congestión, ¿no? Y ser incluso ya agresivos, ¿no? Tratando incluso con diuréticos para disminuir la presión en esa aurícula y ver si con eso controlamos el síncope. Pero en muchos casos son ensayo-error, ¿vale? Es decir, que tenéis probablemente que comunicar al propietario que tenemos que ver qué es lo que pasa con el tratamiento porque en muchos casos no conseguimos controlar los desmayos por completo. En los gatos, obviamente pueden tener arritmias, desde luego, ¿vale? Pero quizás yo cuando veo más síncopes en los gatos suelen ser por cardiopatías hipertróficas obstructivas y suelen responder, al menos temporalmente, a los betabloqueantes, ¿vale? O sea, con los betabloqueantes normalmente reduces la frecuencia cardíaca, produces más relajación miocárdica y a veces consigues que estos gatos no sincopen en un momento de estrés. Perdón, que me quedo seco. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de lo que más miedo da, ¿no? De que ya que se te presente el perro con un evidente distrés respiratorio, ¿no? Simplemente un poco recordaros algunas cosas, ¿no? No solemos hablar de disnea, aunque a veces a mí se me escapa también la palabra, ¿no? La disnea es algo que lo solemos dejar para medicina humana porque indica que hay una consciencia, ¿no? De que realmente te cuesta respirar. Entonces solemos hablar en medicina veterinaria de distrés respiratorio, ¿no? Que es el esfuerzo excesivo, ¿no? O anormal para respirar. Y cuyos signos clínicos son más evidentes, son la taquipnea y la ortopnea, ¿no? Es decir, el aumento de la frecuencia respiratoria y esa necesidad de tener que poner una postura donde reduzcas la resistencia a la entrada de aire, ¿no? Como todos habéis visto en perros o gatos, ¿no? Con la cabeza estirada, los hombros arqueados, respirando con la boca abierta, las comisuras de los labios retraídas, cara de agobio, ¿no? De angustia. Bueno, claros ejemplos, ¿no? de distrés respiratorio. No confundir obviamente con el jadeo, que eso es algo que nosotros no lo confundimos, pero los propietarios a veces sí, ¿vale? Y incluso tener cuidado pues, con los gatos, ¿no? Con el jadeo en los gatos, donde es extremadamente raro, pero que a veces nos encontramos gatos como este, ¿no? Que es un gato que su madre o su padre era perro y pues no sé, pues jadea. Y de este gato, claro, te mandan el vídeo y dices, Dios, que vaya corriendo, que voy corriendo y le hacemos las pruebas que haya que hacer, ¿no? Que se está ahogando.
Y después resulta que el gato pues tiene una eco normal, incluso lo tratas para un asma y el gato sigue haciéndolo y asumes que este gato pues jadea cuando le tiras la pelota. Pues bueno, cosas de esas pasan, ¿no? Pero no es normal, ¿no? Que inicialmente que un gato jadee. Acordaos de que se trata de una urgencia, ¿vale? Y que conviene, pues, en la medida de lo posible, tener, si no un sitio especial para ¿cómo se llama?, para tratar a estos pacientes, yo creo que sí que conviene tener un poco protocolizado, ¿no? Es decir, un poco enseñados entrenados a tu equipo, ¿no? De cómo actuar en estos casos, ¿no? Incluso a veces hacerlo por parejas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, solemos trabajar mucho con parejas con estos animales. No os voy a hablar de todo, ¿vale? Pero cosas que yo creo que a mí me resultan útiles, ¿vale? Primera cosa que me resulta útil es los patrones respiratorios, ¿vale? Es decir, que echar unos minutillos simplemente mirando para el perro, ¿no? Y decidir qué tipo de patrón respiratorio tiene, ¿no? O qué puede estar pasando aquí, simplemente mirando para el perro, a lo mejor desde una postura así un poco más separada de él, ¿no? Intentando diferenciar pues, lo que son patrones obstructivos, ¿no? de patrones restrictivos, ¿no? Patrones obstructivos son aquellos donde hay un aumento del tiempo en alguno de los ciclos cardíacos, ¿no? de ciclos respiratorios, perdón. Es decir, cuando hay un aumento del esfuerzo inspiratorio, todos asumimos, ¿vale?, que es un problema de obstrucción de las vías respiratorias altas extratorácicas, ¿vale? Tiene una aspiración prolongada y la frecuencia respiratoria incluso es normal. Ojo con estos perros con la hipertermia, ¿vale? Porque son perros donde se genera mucho calor, ¿vale? Por culpa de la actividad muscular y al mismo tiempo está inhibido el jadeo, que es lo que usamos lo que usan los perros, ¿no? Para eliminar el calor, y que eso puede hacer pues, que sea extremadamente un poco peligroso. Estoy viendo todo esto, creo que voy fatal de tiempo, ¿no? Que creo que a las 8 hay que acabar. Creo recordar. Bueno, hasta donde llegue, Adri, hasta donde lleguemos, si me cortas, ¿vale? Si quieres. Cosas que os podéis encontrar a todo esto. Bueno, parálisis laríngeas que suelen acompañarse del estridor laríngeo, esos perros brachiocefálicos, ¿no? Con estertores, ¿no? Con los ronquidos, la típica tos, ¿no? En granillo de ganso, ¿no? Que suele acompañar a los perros con colapso traqueal. Vale, veis, por ejemplo, este perro, ¿no? No sé por qué se me ha partido aquí, ¿no? La foto, pero bueno, los ruidos un poco que hacen estos perros. Conviene siempre tener en la consulta un vídeo de un perro con un estornudo inverso, ¿vale? Porque esto es un motivo de consulta extremadamente frecuente, que los propietarios se asustan mucho y después resulta que cuando te lo graban en vídeo, les enseñas un vídeo de este tipo, pues te dicen, no, esto es un estornudo inverso, son 30 euros de consulta. ¿Qué más cosas? El esfuerzo expiratorio, ¿no? Especialmente asociado pues, a esas obstrucciones de las vías respiratorias bajas, intratorácicas, sobre todo enfermedad bronquial, muy frecuente, acompañado pues, a esas disneas por asma felina. También nos lo encontramos, ¿no? con bronquitis caninas, ¿no? Y con colapsos traqueales intratorácicos, ¿vale? No os olvidéis de que eso también es un motivo de un patrón obstructivo expiratorio. Y normalmente se produce, pues eso, o bien un broncoespasmo, o bien pues, obstrucción de la vía aérea por moco, por inflamación, etcétera. A veces se pueden ocultar sibilancias, no siempre, ¿vale? Y en los gatos una cosa que nos encontramos con frecuencia es la tos, ¿no? El patrón restrictivo es ese que llamamos a veces comúnmente respiración superficial, ¿no? Es decir, respiraciones cortas, donde no se expande mucho la caja torácica y fundamentalmente porque hay una reducción de la elasticidad pulmonar causada por una enfermedad parenquimatosa, como puede ser un edema, puede ser una fibrosis pulmonar, una neumonía, o de lo que recubre a los pulmones, ¿no? Como puede ser pues, la pleura o la pared torácica, ¿no? Y aquí en muchos casos nos encontramos crepitaciones, ¿no? Que pues, son especialmente frecuentes en la fibrosis pulmonar, en las bronquitis crónicas, y también nos lo podemos encontrar en un edema pulmonar. Y quizás deciros que suelen ser más débiles, ¿no? Las del edema pulmonar que las crepitaciones por fibrosis o por neumonía, ¿no? Y a veces pues, nos encontramos pues, enfermedades pleurales donde pues nos encontramos pues eso, neumotoras o un derrame pleural y lo que tenemos es una ausencia de sonidos respiratorios o cardíacos, ¿vale? Porque no hay algo que nos bloquea la auscultación, ¿vale?
mucho menos frecuente, ¿no? Podemos encontrar una respiración paradójica en casos como fracturas de costillas, en casos frecuentes en derrames pleurales, ¿no? En derrames pleurales donde ya hay un agotamiento, digamos, de los músculos respiratorios, podemos encontrar, ¿no? Como este gato, ¿no? Que ya tiene una respiración paradójica y eso ya es una situación extremadamente crítica. Y el problema es que muchas veces no damos identificado el patrón, ¿no? Porque son patrones mixtos, ¿no? Que realmente pues, coexisten varios problemas y que realmente no somos capaces de decidir si esto es pues, una enfermedad restrictiva, si es una enfermedad obstructiva, si es inspiratoria, si es las dos. ¿Vale? Y esto son un poco lo mismo que la otra vez. Nada, dos cosas así que voy a intentar a ver si consigo llegar a... Bueno, y dejarlo aquí, porque total, el próximo... Adri, ¿estás ahí? ¿O estoy solo? Estoy yo por aquí. Estás tú por aquí. Esto tenemos que acabar a las 8, ¿verdad? Si falta poquito, no sigue, no hay problema. Yo creo que más que nada, porque ahora nos vamos a meter en temas así un poco de tratamiento y demás, podemos dejarlo aquí si quieres y va a hablar un poco así de eco, pero lo puedo dejar para el próximo día y metemos eco el próximo día junto con rayos X y dejamos y terapéutica. Vale, Yo como creo que prefieras. es más ameno para no dejar las cosas así a medio hacer. Si os parece bien a todos, escuchando que todo el mundo está de acuerdo, o sea que me parece estupendo. Entonces, si quieres, si me dejas 10 minutos y podemos responder alguna pregunta o algo, pues... Sí, por mí no hay problema. A ver parece. si tienen alguna duda, que la pongan por el apartado de preguntas y respuestas y las vamos contestando. Vale, voy a buscar aquí. Y si no hay, sigo, si queréis. Vale. Bueno, está Adriana diciéndome que le parece bien que hagamos parada aquí y sigamos el próximo día con el tema del eco. Vale, pues dejamos, si quieres, 5 minutitos para ver si tienen alguna duda. Sí, me parece bien. Es que lo dejo todo clarísimo siempre, entonces no hay pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, eso es cosa buena. Sí. O esos que se han ido a hacer la cena o... Estos son dos casos que voy a poner ahí para hacer rayos X y eco. Pero bueno, si alguien quiere...
Y si hay preguntas, ¿cómo entro? Arriba, ahora como estás compartiendo pantalla, en la parte de arriba, si le das a... puedes dejar de compartir si quieres y te va a aparecer abajo, si no también puedes abrirlo. Abajo en preguntas y respuestas. Ahora justo acaban de escribir algo. Vamos a ver. Vale. Enhorabuena, también es muy satisfactoria, aprendido de tu experiencia. Bueno, más de lo que aprendí yo contigo, no creo. Pero bueno, muchas gracias, José Luis. Me pregunta Estefanía, ¿haces test de rutina para diagnósticos de parásitos que se alojan en el corazón? Entiendo que te refieres a filaria y o angiostrongylus. No, de rutina no. Vale, de hecho, una cosa que nos pasó en La Coruña, se dedicaron a hacer un screening masivo, ¿vale? Y la verdad es que en Coruña ciudad no se detectó ni un solo caso de filaria, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estamos muy cerca de lo que es la Ría de Miño, ¿no? Que es un foco que los que viven allí lo tienen muy, muy localizado, pero que son capaces hasta de dibujarte, ¿no? En un mapa. Hasta aquí hay filaria, ¿no? De la rotonda de los Condes hacia Sada, no. Hacia Bergondo, sí. O sea, te lo juro que es así de matemático. Entonces, yo creo que hoy en día, yo no sé qué decirte cuántos casos de filaria he visto en este último año, pero probablemente nos acercamos a lo mejor unos 10, ¿vale? Sí que son perros todos de esa zona, ¿vale? O que por algún momento tienen algún tipo de relación por esa zona. Entonces, yo creo que perro que me venga con tos y que me venga de esa zona, sí que te digo que filaria hago, ¿vale? Como mínimo, hago una gota fresca. Y en muchos casos la detecto. Ojo que el detectar filaria o padecer filaria no quiere decir que la filaria la vayas a detectar en el corazón, ¿no? En ese sentido, la ecocardio es muy poco sensible para detectar la filaria. Está indicada, desde luego, la ecocardio para ver un poco las consecuencias de la filaria, porque te puede producir una hipertensión pulmonar muy grave. Pero en muchos casos, o sea, el hecho de detectar, digamos, en un test que son muy sensibles y sobre todo muy específicos, ¿no? El test de antígeno, ¿no? De detectarlo y a lo mejor el detectar, bueno, microfilaria en sangre ya normalmente es suficiente. Sí que es verdad que hay que acordarse de diferenciarlo, ¿no? De dipetalonema, ¿no? Que también hay en la ría de Betanzos, pero que sí, que en esos perros lo hago, ¿vale? En otros no, ¿vale? Pienso siempre en Angiostrongylus vasorum, pues te diré que cada vez más, ¿vale? Es decir, en un perro que tenga, en una aproximación a lo mejor inicial a un perro que me viene con tos aguda, te diré que no. Pero un perro que me viene con tos crónica y a lo mejor que ya ha pasado por varios veterinarios, que ha pasado por varios tratamientos y que no se ha conseguido hacer nada, sí que te diré que pienso en Angiostrongylus, ¿vale? Y ahí se pueden hacer varias técnicas, se puede hacer un test de Weiermann, ¿no? O sea, lo que es una técnica de flotación en heces, se puede hacer PCR también y se puede directamente tratar, ¿vale? De hecho, pues muchos de estos perros, pues lo que hacemos a veces es un ciclo de Panacur y ver cómo responden, ¿no? Y bueno, no sé si contesto un poco eso a tu pregunta. Sí que es verdad que tengo casos de perros con filaria, ¿vale? Que se trata la filaria y el perro sigue tosiendo, ¿vale? Y a lo mejor durante ese periodo de tratamiento de la filaria donde le estás dando corticoides, el perro está bien y sin embargo bajas los corticoides y el perro empieza a toser. Y probablemente son secuelas que deja la filaria, ¿no? Es decir, la filaria no te produce un proceso inflamatorio, ¿no? Que afecta tanto a las paredes de las arterias pulmonares como a los bronquios, ¿no? Y hay veces que deja secuelas, ¿no? Y perros que tienen hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar no se te cura, ¿no? Cuando las filarias desaparecen y yo creo que muchos perros quedan con una especie como de bronquitis, pues que necesitan pues muchos casos pues tratamiento a veces con inhaladores de corticoides de por vida, o al menos eso me tiene pasado a mí. Espero haber contestado tu pregunta. Ruth, me preguntas, buenas tardes, sin recurrir al holter en los síncopes situacionales, ¿podemos hacer algún tratamiento un poco más a ciegas? Pues mira, me alegro mucho que me hagas esta pregunta, porque te diría que sí. Vale. Yo una cosa que me acostumbro y acostumbro también a la gente a hacer es, en estos perros que sincopan,
primero les digo que intenten en la medida de lo posible mantener la calma y grabarlo en vídeo, ¿no? Y la contestación muchas veces es o una cosa o la otra. Y bueno, haz lo que puedas, ¿no? Y yo sé que es difícil a veces en esos casos a lo mejor mantener la calma, pero los que consiguen mantener la calma, primero lo que está recomendado en estos perros es lo que se llama poner al paciente en postura anti-shock, ¿vale? Que básicamente consiste en levantar los pies por encima de la cabeza, ¿no? Entonces, si el perro está completamente desmayado, apoyado sobre el esternón, le levantas las extremidades posteriores, pero el perro a veces es un presíncope, ¿no? No está completamente desmayado, se apoya las extremidades delanteras y tú directamente le levantas las patas de atrás, ¿no? ¿Y qué pasa? Que en esos perros muchos son perros pequeños, ¿no? Con enfermedad mitral. Muchas veces con una única mano levantas al perro y te queda la otra mano libre, ¿no? Y yo con esa mano educo al cliente a palpar el choque de punta, ¿no? Es decir, de, oye, mira, con frecuencia en casa practica de vez en cuando, tócale, ¿no? Debajo de las asilas, mete las manos y toca el choque de punta, toca el corazón, interioriza, no hace falta que, no hace falta que cuentes la frecuencia cardíaca, no te agobies si es irregular, porque ya te están llamando, en plan, es que el ritmo no es regular, no te agobies por eso. Simplemente hazlo con frecuencia, lo suficiente para que interiorizar lo que es la frecuencia normal de tu perro, ¿vale? Porque cuando tengas un episodio de síncope, si eres capaz de detectar tú la bradicardia, ya has diagnosticado al perro, ¿vale? Y la bradicardia, de verdad que cuando ocurre muchas veces es dramática, ¿vale? Es decir, hay veces que es más una bradicardia relativa, entre comillas, ¿no? Es decir, que un perro a lo mejor para una enfermedad mitral es demasiado baja, ¿no? Y le causa un síncope, pero es verdad que en muchos casos, si habéis tenido la oportunidad y de verdad que es horroroso, lo pasáis fatal, de haber vivido algún síncope en directo, yo no me extraña que la gente piense que el perro se ha muerto, ¿no? Porque hay veces que pasan, pero no sé, 9 segundos. El Holter ese que os puse, pasaban 9 segundos entre un latido y otro, ¿vale? Y de hecho había un escape ahí ventricular, ¿no? Claro, 9 segundos esperando por el latido del perro, te empiezas a hacer ya masajes, ¿no? Que a veces piensas que están parada, ¿no? Entonces yo muchas veces lo que instruyo es un poco al cliente a hacer eso, ¿no? Es decir, oye, si detectas la bradicardia lo has diagnosticado. Vale. Con respecto al tratamiento hay poco. Con respecto al tratamiento hay poco porque realmente requeriría algo que te subiese la presión arterial o la frecuencia cardíaca en ese momento puntual. Y la realidad es que no puedes hacer algo así, ¿no? Sino que tendrías que dar algún medicamento que actúe de forma crónica y como comprenderás va a ser contraproducente. Yo muchos de estos perros sí que pruebo, sí creo que detrás, digamos, de ese síncope hay primero un estímulo simpático, ¿no? Es un caso de estos de estrés, sí que pruebo la digosina. Y después de muchos de estos perros pruebo el Pimobendan. ¿Vale? Y pruebo el Pimobendan fundamentalmente por el motivo del aumento de la contractilidad. ¿Vale? Fíjate que es un vasodilatador, el Pimobendan, ¿no? Que dirías, no tiene lógica dar un vasodilatador o debería estar contraindicado. Pero da la impresión de que el aumento de la contractilidad, por así decirlo, digamos que compensa ese efecto vasodilatador del Pimobendan. Y yo he tenido casos donde al meter Pimobendan los síncopes se han reducido. Y ojo, he tenido los que al revés, los que incluso han empeorado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre hay que tomárselo como una prueba, pero no te creas que hay mucho más, ¿no? Son las cosas que hay. Poner el postura anti-shock, usar digosina si crees que es primero es el estímulo simpático, tratar obviamente la causa, ¿no? Es decir, si es un síncope de oxígeno, trata la tos, ¿vale? Evita la causa, ¿no? Es decir, que si el perro colapsa por toses, pues bien no uses collar, usa arnés, que el perro adelgace, evita situaciones, ¿no? que le cause la tos, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas obviamente se pueden hacer, ¿no? Pero lo que es un tratamiento específico para el síncope, desgraciadamente, no hay. ¿Vale? Pero sí me parece útil, ya te digo, sin recurrir al holter, muchas veces el palpar simplemente el choque de punta. ¿Vale? Me pregunta si en gato también es frecuente tos por causa parasitaria, ¿verdad? ¿Se consigue ver en radiografías? Pues sí, desde luego, muy frecuente en los gatitos son también vermes pulmonares, ¿no? Concretamente a ver si lo digo bien, porque no hay quien cojones pronuncie esto, el Aerulostronchilus, creo que se llama así, ¿no? Aerulostronchilus, más o menos, ¿no? El otro es Angiostronchilus vasorum, el de los perros, y el otro, el de los gatos, creo que es Aerulostronchilus obtusus, creo recordar. Y es muy frecuente, y me lo encuentro muchísimas veces en coprológicos, en flotaciones, en gatitos pequeños, y sí, también en gatitos pequeños, sobre todo, ya te digo, gatitos jóvenes, trato, ¿vale? Con la causa parasitaria, ¿vale? Porque sí que te lo encuentras con frecuencia, ¿no? El Angiostronchilus no afecta a los gatos,
pero el otro nematodo que tenemos sí, y sí, es muy frecuente. ¿Filaria existe en gatos? Sí. ¿Es frecuente? Menos. Probablemente también infradiagnosticada, ¿vale? Porque incluso es una enfermedad un poco más subclínica, ¿no? En los gatos que no suelen tener ni microfilaremia circulante o es rara. El número de adultos suele ser poco, ¿no? Sí, son pocos adultos los que hay, ¿no? Con lo cual hace que también en las ecocardios no te los sueles encontrar, ¿no? Y lo mismo, es decir, iría a buscar filaria en un gato o no dejaría de hacer alguna prueba si vive en zona de riesgo, eso sí. Y listo, yo creo. Sí, no hay más preguntas. Pues si quieres lo dejamos aquí por hoy y seguimos para la semana. Vale, pues un placer estar con vosotros esta tarde. Nos vemos el próximo martes y intentaré ser más puntual, lo prometo. Y muchas gracias a todos por vuestra atención y al colegio por contar conmigo. Muchas gracias a ti. Venga, buenas tardes. Hasta luego a todos.